Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Eleve su alma al Señor, exprésele su amor, exprésele su gratitud, exprésele su adoración. Bendito el nombre del Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor y alza tu voz. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Aleluya. Da gloria y honra, da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Oh, entra en la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón.
la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Da gloria, da gloria. Al Señor Jesucristo. Levante sus manos, dígale: da gloria, da gloria. Jesucristo, da gloria y honra, da gloria y honra al Señor una vez más, da gloria, da gloria, al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendita sea tu gracia. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer la 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Vengo a testificar de una pequeña golpecito que me di en mi mano. Y fue porque estuve haciendo la labor de limpieza y estuve conversando, viendo lo que mal hecho, que no debía hacerlo, pero lo hice. Me tocaba limpiar el área de oración de las damas y vi que me habían puesto todas las cosas encima de ahí y pregunté quién lo había hecho y la hermana me contestó que había sido ella. En vista de que ella me contesta, yo sentí como molestia y a raíz de eso yo me sentí mal y de una vez sentí la represión y pedí perdón y le dije al Señor que me perdonara por lo que había hecho. Cuando termino ahí, me vengo para las oficinas, hago mi labor en la oficina y cuando termino, al final de lo que estaba haciendo, mi limpieza, se me cae un bombillo, el cual siempre lo había tocado, lo había quitado, todo lo hacía con mucho cuidado y el bombillo cayó y yo lo aparé con mi mano y tuve una cortada bastante grande.
Después de eso, mis hermanas me oraron, me vio la doctora, me atendió, me curó el día domingo. La hermana me pregunta que cómo sigo, ella me ve la mano y la mano la tengo demasiado hinchada y me manda antibiótico. Yo me tomo el antibiótico el día lunes, el domingo y el lunes. Y el día lunes no pude venir a mi responsabilidad que tengo aquí. No pude venir porque me sentía muy mal. De ahí, el día martes, igual. El día miércoles, yo empecé a orar y pedirle al Señor y decirle al Señor que yo sé que había cometido un error y que yo quería que Él me mostrara qué era lo que había pasado y que yo necesitaba, porque yo quería sanar de mi mano. Y resulta que cuando pasé toda la noche orando y pidiéndole al Señor, y en una de esas me quedé quietecita y vino una visión. Y la visión fue exactamente como nos colocamos nosotras para hacer la limpieza. Estaban todas las hermanas regaditas y fue la mirada de mi hermana y la mirada mía. Fueron las que en esa visión fue cuando se penetró las miradas, y ahí fue en donde yo vi que yo era la que había hecho el mal. Y cuando llegué, le digo me sentí muy mal por eso lo que había pasado. Y de una vez desperté. En la visión desperté, y cuando yo despierto yo le empecé a pedir al Señor, y eso fue llorar y pedirle al Señor que me perdonara, porque yo sabía que era Él, que yo tenía que pedirle perdón y que Él me mostrara a quien que yo sabía que tenía que pedirle perdón a mi hermana, pero que Él me mostrara, porque yo sé que estaba haciendo mal, que yo lo hice mal. Y cuando vino esa visión, de una vez desperté y me empecé a llorar y amanecí llorando, pidiéndole al Señor que yo necesitaba que me sanara. Y yo sabía que si yo tenía que hacerlo, que yo hacía lo que Él me dijera. Y de una vez empezó a mostrarme. Y lo primero que me mostró fue que yo tenía que hablar con mi pastor. Hablé con él y después con mi hermana. Y cuando yo le pedí perdón a mi hermana Yumeli, yo sentí un alivio, algo muy grande que me pasó cuando yo le dije a ella que me perdonara por lo que yo había hecho ahí y que yo lo había hecho mal. Y cuando ella me dice que ella tenía la culpa, y yo le dije que no, que ella no tenía la culpa, que la culpable era yo. Y ahí fue donde me quedé más tranquila. Después que hablé con ellos, me quedé tranquila y empezó a sentir el ardor, la corriente en mis manos. Empezaron a sentir las corrientes y bueno, ahí fue donde yo sentí que el Señor estaba obrando en mí. Pero lo más lindo fue que Él fue el que me dijo todo lo que había pasado. En esa visión Él mostró todo, cómo estábamos toditas y a quién yo tenía que pedirle perdón. Y de una vez empecé fue a decirle al Señor que quitara mis ojos, porque eran mis ojos los que hacían la mirada, era mi mirada, y que las quitara, y que yo quería era estar bien y que volver otra vez aquí a limpiar, a volver a hacer mi labor.
Y después que él fue mostrándome a cada persona que yo tenía que arreglar. Y yo estaba haciendo todo. Por eso les testifico, le estoy dando todo esto que el Señor ha hecho en mí, y que solo Él es el que me ha mostrado todo lo que tengo que hacer. Y me lo ha mostrado en oraciones, en visiones, me lo ha mostrado en todo. Y la gloria es para Él. Estoy testificándole esto para que sepamos todo que es la casa del Señor, que tenemos que estar lo más consagrado para no cometer errores, como el que yo cometí, pero ya sé que el Señor me perdonó y sé que ya estoy perdonada. La gloria es para Él. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y la gloria es para el Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 27. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Un placer saludarle nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Deseosos y preocupados también, o ocupándonos de, como dice la palabra del Señor, de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo hacemos nosotros para ocuparnos en nuestra salvación? Obedeciéndole al Señor. Es lo mejor que podemos hacer. No tratar de hacer esto o aquello, al menos que sea el Señor el que lo esté mandando. Pero lo primero es obedecer la palabra. No ponernos a inventar. Si el Señor le habla a su oído, a su corazón, bueno, eso está muy bien. Pero no prestando atención a toda voz, a toda cosa que podamos nosotros escuchar. No. Si eso concuerda con la palabra, bueno, eso está bien. Pero lo principal es obedecer la palabra del Señor. Porque si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, estamos fuera del enfoque. Podemos decir, no estamos nosotros presentándonos como dijo el Señor, que nos presentáramos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Lo dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Presentarnos ante el Señor de esa forma, santos. ¿Santos qué es? Con una aureola aquí. No. Santo es apartado del mal para un servicio a Dios. Presentándonos al Señor, apartándonos de toda cosa dañina, de toda cosa del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, apartándonos de las cosas del mundo. El mundo, bueno, con sus cosas. El mundo con sus modas y con sus malos hábitos y con sus leyes que ellos hicieron. Y nada en contra de eso, pero nosotros primeramente la ley del Señor, la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Deberíamos ya saber hacerlo. Estamos llamados a eso, a saber. ¿Cómo sabemos para saber? Discerniendo. Y el Espíritu es el que discierne. Discerniendo entre lo bueno y lo malo, juzgando. Eso es lo que se llama la palabra juzgar. Juzgando entre lo bueno y lo malo, separando, discerniendo por medio del Espíritu Santo. Como les dije hace unos momentos, si escuchamos una voz que nos dice algo, pero eso no concuerda con la palabra, entonces no fue Dios. O a veces concuerda con la palabra, pero Dios no lo confirma. Tiene que haber una confirmación del Señor. Así como Gedeón. Gedeón escuchó una palabra. Un ángel le dio una palabra y era Dios mismo. Entonces,
le dio una orden, pero él dijo, Señor, usted me va a perdonar, Señor, no se vaya a molestar conmigo, pero yo quiero que usted me confirme. Y no se lo pidió una sola vez, se lo pidió 2 veces. Que el Señor le confirmara. ¿Y qué hizo el Señor? Le confirmó. Y allí él se dio cuenta que era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es como nosotros podemos conocer cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando lo estamos haciendo de acuerdo a la confirmación del Señor. Si el Señor nos manda para algún sitio y nos dice la fecha, la hora y todo, bueno, así mismo tenemos que hacerlo. Si nos traza el camino, entonces por ahí es donde tenemos que irnos. Y si nos dice como aquel profeta que le dijo, te vas a ir por este camino y cuando venga de regreso te vienes por otro camino, no vayas a tomar el mismo. Y entonces, ¿qué hizo ese profeta? Lo hizo así. En otra cosa falló, pero en lo que Dios le dijo que por donde se fuera y por donde se viniera, lo hizo correctamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver la falla, los errores de la gente, nosotros podemos tomarlo como advertencia para nosotros, como un testimonio para que nosotros no hagamos lo mismo. Por eso en la Biblia tenemos ejemplos de cómo debemos nosotros hacer las cosas y cómo no debemos hacerlas. Los que tuvieron experiencia, que están las historias, los relatos aquí en la Biblia, que tuvieron esas experiencias, que no hicieron lo que Dios les dijo y perecieron muchas veces, cayeron en error, pero Dios los dejó escrito para nuestra enseñanza y para nuestra corrección. Bueno, vamos a tomar de una vez una escritura para seguir en el tema del día de hoy. Vamos a entrar en este tema y vamos a leer en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 11. Bueno, Dios nos ayude, Dios nos siga ayudando y nos dé la gracia para vencer todo obstáculo, toda tentación, toda cosa que se presente, porque el enemigo no se queda quieto. El enemigo sigue atacando, el enemigo está vencido, pero él sigue peleando. Es un buen contendor. No, él sigue peleando, pero nosotros sabemos y tenemos la certeza en nuestros corazones que ya el Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario, por lo tanto está vencido. Y cuando nosotros le damos una orden en el nombre del que lo venció, él tiene que sujetarse. Y el nombre es Jesucristo. Cuando le decimos Satanás, cállate. Satanás, vete. En el nombre del Señor Jesucristo, tiene que obedecer. Y si no obedece, hay algo mal en nosotros. No es en el Señor Jesús, porque ya Él lo hizo. Ya Él lo venció. Ya eso está terminado. Asunto arreglado. Ahora queda de parte de nosotros. Si usted habla y no pasa nada, si usted habla y el demonio sigue allí, entonces hay algo mal en usted o en mí. En la persona. No en el Señor. El Señor ya lo hizo. Bueno, les dije, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, desde el versículo 11 en adelante. Y vamos a leer el primer versículo del capítulo 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, primeramente. Te adoramos, Padre. Estamos aquí, Señor, para servirte, para obedecerte, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú enseñando, exhortando, Señor. Cada palabra que se diga, Señor, sea de inspiración por ti, Señor. La inspires tú, Señor. Así como aquellos santos hombres que hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, Señor. Que esa unción, Señor, venga sobre nosotros también, Padre. Y tu Espíritu Santo, Señor, se gloríe, Señor. Que tu Espíritu Santo hable, Señor, a cada corazón. Que exhorte, Señor. Que constriña, Señor, a cada corazón. Que cada quien, Señor, que está haciendo lo indebido, lo injusto, Señor, pueda ser redarguido en su corazón y pueda retomar, Señor, tu camino, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo en tus manos a cada oyente, cada hermano y hermana, amigo, que, Señor, esté escuchando este servicio, Padre, para que tú, Señor, entres a ese corazón, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, tú cenes con él y él contigo. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos una vez más en tus manos, dándote las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, esto es por eso es que ahora entendemos lo que dijo el apóstol o el profeta Moisés. Estoy temeroso y temblando, porque servirle al Señor, cualquiera puede decir, no, eso es fácil hablar, es fácil leer, todas esas cosas, pero aquí no estamos solamente para hablar y para leer, no, estamos para nosotros ser instrumentos en las manos del Señor, que Dios pueda usarnos, que Dios pueda tener la suficiente confianza en nosotros para darnos una comisión, para comisionarnos a hacer algo. Porque nosotros, cualquier persona puede decir que cree en Dios, y eso está bien, pero la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, no es solamente creer en Dios, es que Dios crea en nosotros. No es solamente que nosotros podamos confiar en Dios, es que Dios pueda confiar en nosotros, en usted. Que usted llegue a una condición espiritual tal que Dios pueda dar un testimonio de usted, así como lo dio del profeta Job, que le dijo al propio Satanás en su cara, le dijo, ¿no viste por allá mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perdón. Entonces, que Dios pueda dar un testimonio hoy en día, imagínense, eso fue en el tiempo del profeta Job, que podemos decir por revelación, es el libro más antiguo de la Biblia. Imagínense ustedes. Entonces, que Dios pueda dar un testimonio de cada uno de nosotros, de que hoy pueda decir Dios, ese hombre, no hay otro como él en la tierra. Imagínense ustedes,
entre tantos millones de personas que hay en el mundo, hay un misterio muy grande, un misterio tan grande, que entre millones de seres microscópicos, uno solo haya entrado al óvulo y ese era usted, o ese era yo. Entonces, es la voluntad de Dios cumpliéndose. Dios sabía, aún desde antes de que yo fuera concebido, o antes de que usted fuera concebido, que yo iba a estar en este lugar hablando estas palabras y usted iba a estar del otro lado escuchando estas palabras. Dios ya lo sabía. La palabra nos dice que Él lo sabía, que Él sabe todo, desde antes de la fundación del mundo, imagínense, desde antes de que hubiera un átomo en el universo, desde antes de que existiera todo lo que existe hoy en día, el universo en su grandeza, en su magnificencia, los ángeles, todo eso, antes de que hubiera todo, ya Dios sabía que el día de hoy usted iba a estar escuchando estas palabras y que yo iba a estar sirviendo de instrumento al Señor. Y vamos a continuar con el tema, este es el tiempo. Y como subtema vamos a hablar de representantes de Dios. Porque la palabra de Dios nos llama, nos dice que estamos llamados a ser representantes de Dios. No importa que usted no predique, no importa que usted no suba o se ponga detrás de un púlpito a predicar la palabra, no importa. Su vida es la que va a decir, su vida es la que va a representar a Jesucristo. La vida que vive de cada persona, por eso, y esa es la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo, no que hable en lengua, o que profetice, o que esto, que haga aquello. No. Lo principal, la principal evidencia, vamos a decirlo, es que ya esa persona no vive la misma vida que vivía antes. Esa persona ha sido transformada como dice la Biblia, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es eso? Dirá la persona, dirá usted o cualquier otro que oiga. Tal vez usted lo sepa. Pero dice, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, que la persona es transformado por Dios mismo, porque Dios es el que habla. Estamos leyendo la palabra del Señor, es Dios el que está hablando. Es Dios profetizando. Entonces, esa palabra revelada en su corazón es la que transforma. Esa palabra cuando Dios se la revela a usted en su corazón, esa es la que cuando usted la entiende, la revelación es la explicación de Dios de la palabra. Y cuando Dios se la explica y usted dice, ahora sí entiendo. Bueno, ¿para qué Dios hace que usted la entienda? Para que usted la cumpla, para que usted la viva, para que usted le dé vida a esa palabra. Para que usted ahora la persona diga, en ese hombre, en esa mujer, se está cumpliendo la palabra. Pero por el lado bueno, porque también se puede cumplir por el lado malo. La Biblia dice que hay personas que son desobedientes y que para eso fueron ordenados, imagínense. Entonces, no queremos ser ordenados para desobediencia, porque hay hijos de desobediencia, pero hay hijos de obediencia también. Hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo, dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Entonces, si su religión, su tradición, lo que sea donde usted está, le enseñaron o le están enseñando de que todos somos hijos de Dios, déjeme decirle que no. Es duro, pero es la verdad. La palabra de Dios nos dice, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Todo depende del fruto. El Señor Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Entonces, ¿cómo se conoce un árbol? ¿Cómo sabe usted si un árbol es de mango o es de almendrón o de cualquier otra fruta? Es por su fruto. Entonces,
La persona también. La persona, por lo que manifieste, por ahí se sabe si de verdad es un cristiano o no es. Porque hoy en día es fácil. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle si es cristiano y dice que sí. Así no sea. Porque la gente anhela ser cristiano. Nosotros o Dios nos hizo para obedecer a Dios. Pero el hombre, bueno, buscó muchas perversidades, como dice la palabra. Entonces, Dios quiere que lo representemos a Él. Entonces, por eso esta palabra, representante de Dios. Estamos llamados a ser representantes de Dios. Y la palabra representante es una persona que tiene el poder o ha sido designado o tiene el poder de actuar en nombre y representación de otra. Eso es lo que quiere decir la palabra representante. Una persona que tiene el poder de actuar en nombre y representación de otra. O sea, que ha sido designado. En lo natural, bueno, van a los tribunales y firman un poder y esa persona tiene poder sobre el que le está dando el poder, lo limite, pues. Puede ser en cuanto a documentos y cosas así, o en cuanto a un juicio, bueno, tiene el poder de actuar allí. Pero ahora, hablando de las cosas de Dios, Dios nos ha llamado a ser representantes. Por eso tomamos esta escritura de 2 de Corintios, capítulo 5, y el versículo exactamente, el versículo 20 de 2 de Corintios 5. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, la palabra de Dios, Dios mismo nos está encargando a nosotros, nos está nombrando, nos está dando la responsabilidad, porque como hemos dicho siempre, no solamente es un privilegio servirle a Dios, no solamente es un privilegio que Dios nos encargue, nos tenga la suficiente confianza para encargarnos una comisión, algo que hacer, para darnos la responsabilidad, porque nosotros aceptamos. Dios espera que nosotros aceptemos. Estamos llamados a aceptar, pero la persona puede negarse. Para eso es el libre albedrío. El libre albedrío que Dios mismo nos dio, para que nosotros escojamos si le obedecemos o no le obedecemos. Si le obedecemos, gloria a Dios, Dios se regocija con eso. Pero si no, entonces Dios se entristece. Dios es como nosotros. Si un hijo nuestro no nos obedece, bueno, nosotros nos entristecemos. Y cuando ese hijo está exigiendo algo, un derecho, nosotros le decimos, no, usted no cumplió con sus deberes. Porque las promesas de Dios son condicionales. Entonces, ese privilegio que nosotros tenemos de que Dios nos dé la responsabilidad, nos encargue, porque el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí estoy incluido yo, y si usted accede, Dios también le encarga eso, le da esa responsabilidad a usted, pero cada uno de nosotros tiene que pasar por un proceso. Dios nos procesa, Dios nos hace responsables, porque nosotros a cualquier persona uno le puede dar una responsabilidad, pero si esa persona no está capacitado para esa responsabilidad, entonces no va a hacer el trabajo correctamente. Entonces, el que nos capacita no es el hombre, no son los estudios teológicos, no, es Dios mismo. Por eso dice la escritura que leímos, el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, perdón, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres.
O sea, redarguimos, porque nosotros no lo persuadimos, como dijo el Señor por la boca del apóstol Pablo en 1 Corintios 2, que dijo, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cualquier persona puede aprender teología y puede aprender por medio de estudios cómo pronunciar bien las palabras y todas esas cosas para lo cual el hombre se prepara. Pero en las cosas, eso sirve para lo natural, para el trabajo, para cosas así, cosas naturales, cosas de la vida cotidiana. Pero en lo espiritual eso no sirve. A Dios no le sirve eso. El primer ejemplo que podemos tomar es cuando Eva y Adán pecaron, y la Biblia dice que ellos se hicieron delantales con hojas de higuera, algo que ellos mismos se hicieron para tratar de cubrir el pecado. Se hicieron una religión. ¿Y que dice la Biblia? Que a Dios no le agradó eso, a Dios no le sirvió eso. ¿Qué hizo Dios? Dios le quitó esos delantales de hojas de higuera y los vistió con pieles de animales, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros individualmente, no como pueblo, no como grupo, sino individualmente. Porque la iglesia del Dios viviente son individuos. El cuerpo del Señor Jesucristo son individuos. Así como nuestro cuerpo son órganos individuales, órganos todos unidos entre sí. Entonces, así es la iglesia del Dios viviente. Somos órganos, somos miembros del cuerpo, pero unidos entre sí, unidos en una sola palabra, en un solo espíritu, en una sola fe. Creemos todos lo mismo. Estamos llamados a eso. Ahora, el que diga, yo no lo creo así, entonces no es del cuerpo. Yo no lo veo así, no es del cuerpo. No creo, no es del cuerpo. Yo no lo veo así, tampoco es del cuerpo. Mire, cualquier artimaña, cualquier excusa que la gente pueda sacar, entonces eso es para su propia perdición, podemos decir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces Dios nos ha mandado a ser representantes de Él, no para nosotros aparentar algo, no, es para que seamos veraces, es para que cumplamos la palabra, para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, como les estaba diciendo hace unos momentos, en las cosas buenas, en la obediencia, en la humildad, en la rendición, en la consagración, en todas esas cosas buenas, como Dios quiere que nosotros nos comportemos. Así es como nosotros vamos a representar a Dios. Y en cuanto a representantes de Dios, es que Dios nos ha elegido. Somos representantes, pero no cualquier representante. Somos representantes del reino de los cielos. Por eso que la Biblia dice que somos embajadores. Un embajador es un representante de otro país que viene a este país y representa aquella nación, aquel gobierno. Lo representa aquí. Entonces, en el servicio anterior estuvimos hablando sobre esto y no es casualidad, pero viene al caso. Entonces, nosotros somos embajadores. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este país. Nosotros no somos de este mundo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos peregrinos y advenedizos aquí. La palabra de Dios nos enseña que somos embajadores. ¿Por qué? Porque somos representantes del reino de los cielos. Representantes del reino de Dios. Aquí lo dice. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, el único intercesor
entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Pero ahora Dios, o Jesucristo, que es el mismo, nos ha dado, eso dice la Biblia, nos ha dado a nosotros, nos ha encargado esa palabra de reconciliación, nos ha dado esa comisión de representar a Jesucristo. Ahora entonces Jesucristo rogando por medio nuestro. Ahora es el intercesor dentro de nosotros. Y entonces eso nos convierte en ¿qué? En intercesores. Es como el justo, el único que pudo cumplir toda justicia, que pudo cumplir toda la ley. Por eso es el justo. Nadie en el mundo había cumplido toda la ley que el Señor le dio a Moisés para dársela al pueblo de Israel. Nadie la había cumplido toda, pero él sí la cumplió. Por eso es que la palabra de Dios lo llama justo. Él es justo. Entonces, si nosotros lo tenemos adentro de nosotros, entonces nosotros venimos a ser justos también. Pero no porque nosotros nos hayamos ganado o hayamos hecho algo, no. Es Él en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué es la gloria? La gloria de Dios. ¿Qué es eso? La resurrección. El poder de Dios manifestado. De eso estamos hablando. Por eso dijimos representante es una persona que tiene el poder. Ha sido designado, Dios le dio poder para que represente. Entonces, ¿qué es ese poder? Entonces, bueno, Dios eligió, Dios escogió hombre. Dice la Biblia en Efesios 4, yo no tengo esta escritura aquí, no la tengo ya, no la tenía anotada, pero viene al caso. Dice la Biblia en Efesios 4, capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, él es el que constituye, él es el que aprueba, él es el que entrena, él es el que califica, porque hoy en día se ve mucho eso, que las personas calificando quién puede predicar y quién puede y quién no puede, quién está calificado para esto y quién no está calificado. La persona, nosotros no estamos calificados, no estamos ordenados para eso. Dios no nos mandó a eso, a calificar o a descalificar personas, no. Dios nos mandó a que nosotros hablemos la verdad, para que sea el Señor el que califique, que sea el Señor el que entrene. El que está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar. Dios lo entrena, Dios lo califica en su sabiduría. El que esté falto de paz, Dios lo califica dándole paz. El que esté falto de entendimiento, Dios lo califica dándole entendimiento, revelación por el Espíritu Santo. Entonces, cada cosa que nosotros necesitemos, ¿a quién le vamos a pedir? Si nosotros agarramos y vamos allá al Instituto Bíblico a estudiar teología, allá al seminario a estudiar teología, a durar no sé cuántos años estudiando allá para ser un teólogo, para entender la palabra del Señor, para interpretar, porque eso es lo que se ve hoy en día. Mucha gente interpretando ellos la palabra. Pues la palabra de Dios no dice que la palabra de Dios, la palabra de esta profecía no es de libre interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Quiere decir que el que la revela, que el que la interpreta es el Espíritu Santo, no es el hombre, no soy yo, ni es usted, no, es Dios. Entonces, yo le puedo decir a usted lo que Dios me reveló a mí, pero usted no puede vivir con mi revelación. Usted debe tener su propia revelación, usted debe tener su propia experiencia, una experiencia personal con Dios, que usted diga, Dios me lo dijo, como dijo el apóstol Pablo, dijo, yo no conocí a Jesucristo en la carne, pero lo conocí en el poder de su resurrección. Que nosotros podamos decir lo mismo. Yo no conocí a Jesucristo en la carne, no, porque no hay fotos de él, ni nosotros anduvimos con él caminando por ahí en Israel. Pero podemos decir, lo conozco en el poder de su resurrección.
en el poder que Él nos ha dado, porque somos representantes de Jesucristo, representantes de Dios en la tierra. Así como fue Jesús, el Señor Jesús en la tierra, un representante de Dios, Dios se agradó tanto de Él que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Entonces los representantes de Dios en la tierra hoy en día, él dice también, a Él oíd, porque él ha tenido esa confianza. Y es de lo que le estamos hablando, que Dios pueda tener confianza en usted para comisionarlo a usted, para enviarlo a hacer un trabajo. Porque Él sabe que usted lo va a hacer. Y lo va a hacer perfecto y recto, como dijo de Job. Perfecto, ¿por qué? Porque lo va a cumplir al pie de la letra. Y recto, ¿por qué? Porque lo va a hacer exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Con todas las instrucciones, siguiéndolas al pie de la letra, como podemos decir, como Noé. ¿Qué dice la Biblia de Noé? Que Dios miró para la tierra y dijo, Dios vio que todo designio del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Pero vio uno que era diferente, uno que en su corazón había disposición para obedecer. Y Dios dijo, allá está Noé, le voy a dar la comisión a él, lo voy a enviar, lo voy a dar este trabajo, le voy a dar esta responsabilidad, le voy a encargar a él la preservación de la raza humana. Imagínense, tremenda responsabilidad. Porque como les dije, además de ser un privilegio, es una responsabilidad. Entonces, ¿qué hizo Dios con Noé? Le dijo, ven acá, Noé, yo he tomado esta decisión. El hombre está perdido. La humanidad está perdida. La humanidad, cada quien anda en lo suyo. Que la gente está pensando es en casarse y darse en casamiento, hacer negocio, plantar, arrancar y hacer las cosas, edificar, haciendo planes para dentro de 50 y 100 años. El Señor dijo, los voy a raer de la faz de la tierra. O sea, los voy a eliminar. No va a quedar nadie vivo, solamente los que entren en el arca. ¿Y qué dijo el Señor Jesús de eso? El Señor Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Hoy vemos los días como los días de Noé. Entonces, ¿qué dice la Biblia de Noé? Que es Dios testificando de Noé, que Dios le dio el trabajo a Noé, Dios le encargó la comisión, la responsabilidad. Y la Biblia dice, y Noé lo hizo así. Perfecto en todos sus caminos, dice la Biblia. Noé, hombre perfecto en todos sus caminos. Entonces no es imposible ser perfecto, porque el Señor Jesús dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa palabra permanece hoy, esa palabra es para nosotros hoy. Tenemos que llegar a perfección. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está perfeccionando a su iglesia. Dios está perfeccionando a sus representantes que se han rendido en sus manos, que se han dejado utilizar, que han sido obedientes, que han sido humildes, que se han consagrado para Dios, que han puesto en primer lugar a Dios, que los cuidados del mundo, que el afán del dinero, toda esa cosa, eso lo ponen en segundo lugar. El primer lugar es para Dios. No solo de boca, no. Cuando Dios dice, te necesito, ese hombre y esa mujer pueden tener un negocio donde se van a ganar mucho dinero y dicen, primero el Señor, ese negocio que espere. Pueden tener un viaje muy importante, muy esencial, de vida o muerte. Le dicen, no, primero el Señor. Yo voy a hacer primero lo que me dijo el Señor. Yo no voy a hacer otra cosa. No que fulano se va a molestar, que se moleste. No que te van a botar del trabajo, que me voten. Porque el Señor dijo, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. O sea que el que esté dispuesto a servirle,
al Señor correctamente y en perfección, el mundo no lo va a felicitar, el mundo lo va a señalar, el mundo lo va a juzgar, el mundo lo va a condenar y le va a decir, eso no es así. Primero Dios. Sí, pero la gente hoy en día dice la humanidad, primero la familia y después tú y después los demás. No, primero los demás, porque al usted hacerle un servicio a alguien, usted tiene que hacerlo de todo corazón, y con todo agrado, diciendo, se lo estoy haciendo al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, a que nos comportemos como representantes de Dios, porque el Señor, Él no se puso Él primero, no, Él puso a Dios primero, nos puso a nosotros primero, imagínense, nos puso a nosotros, ¿por qué? Porque Él fue a la muerte para que nosotros tuviéramos vida, Él murió para que nosotros viviéramos, o sea, nos puso a nosotros primero que a Él, siendo Dios en forma de carne, Dios hecho carne, porque eso es lo que nos dice la Biblia creo que es segunda de Timoteo, no estoy muy seguro, que viera a mi mente esta escritura, bueno, que sea el Señor ayudándonos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que usted le está haciendo un favor a alguien, así no sea cristiano, así no sea amigo suyo, así sea un extraño. Usted le hace un favor, usted tiene que hacerlo como si fuera para el Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Que lo hagamos con contentamiento, como si fuera a Dios mismo haciéndoselo. Entonces a cualquier persona le dice, mire, necesitamos que le hagan un servicio a Dios. A la orden, aquí estoy, dispuesto. No, bueno, para que lleves a este señor a tal parte. Y se queda pensando, pero bueno, es a Dios, porque está pensando otra cosa. No es lo que nosotros pensemos. Porque nosotros, siempre hemos dicho esto, por causa del pecado nosotros no vemos las cosas como las ve Dios. Nosotros las vemos al revés de como las ve Dios. Porque el pecado nos puso a mirar al revés. Dios la ve perfecta. Porque Dios es perfecto y hace todas las cosas perfectas. Y nosotros las vemos al revés por causa del pecado. Entonces estamos esperando que Dios no salga por aquí, por la izquierda, sale por la derecha. Lo estamos esperando que venga de arriba y sale por debajo. Lo estamos esperando por delante y sale por detrás. Entonces, nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús dijo, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Que le crea al que Él ha enviado, a su representante. Entonces, allá fue el Señor Jesús, el representante de Dios. Y después fue pasando el tiempo. Dios, el Señor Jesús, Dios en carne, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos varios días, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. Y después de allí ha seguido en todas las edades, en todos los tiempos, ha seguido habitando entre sus hijos, adentro de sus hijos, no con ellos, no sobre ellos, no, en ellos. Yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Entonces, hoy en día, Dios tiene sus representantes y Dios quiere que usted acceda a este plan. ¿Cuál plan? El plan de salvación de Dios. Que usted deje ya sus conceptos humanos, su teología, sus cosas que le enseñaron y que ahora se rinda en las manos del Señor para que Dios pueda
capacitarlo a usted, para que pueda perfeccionarlo, porque para eso es que Dios ha hecho esto. La palabra de Dios nos dice que Dios perfeccionó en la escritura que tomamos hace unos momentos. La escritura que tomamos hace unos momentos de Efesios, capítulo 4. Dice, cuando le leí el versículo 11, que constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a los que se han apartado del mal, a los que han tomado una decisión de dejarse entrenar por Dios, de ponerse en las manos de Dios para que Dios los enseñe, los perfeccione. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, hay un motivo, hay un objetivo. No el objetivo suyo, ni el motivo suyo. Si nosotros tenemos un motivo o un objetivo diferente al de Dios, entonces no podemos hacerlo. Tenemos que estar a la par con Dios, tenemos que estar en el mismo pensamiento. La Biblia nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo. O sea, tenemos que ser uno con Dios para que nuestro motivo y nuestro objetivo sea igual al de Dios. Dios quiere que alcancemos para que llevemos a los pies del Señor, para que hagamos el trabajo de Dios aquí en la tierra. Dios podía haber mandado a quien sea, pero Dios quiere mandar a usted. Dios quiere comisionar. Entonces, para la obra del ministerio, Él va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué va a hacer ese ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un motivo, un objetivo. Hay algo que usted tiene que hacer, y yo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Venimos del mundo todo cochino y todo sucio. Bueno, Dios se encarga de limpiarnos. Por medio de ese ministerio, es un ministerio con 5 oficios. Dios perfecciona. Aquel que se rinde en las manos del Señor y diga, Señor, de ahora en adelante yo no voy a hacer nada más por mi cuenta. Yo no vuelvo a hacer más nada por mi cuenta. Si me sale un negocio, si usted lo aprueba. Si me sale un trabajo, si usted lo aprueba. Si me sale un viaje, si usted lo aprueba. Si yo quiero ir a tal parte, si usted lo aprueba. Que me invitaron para tal sitio, si usted lo aprueba, yo voy. Tenemos que llegar a esa condición, a una condición para poder ser representantes de Dios en la tierra. Para poder ser, como dice la escritura que leímos, para poder ser embajadores en nombre de Cristo. Para poder nosotros decir con hechos y con palabras. Buen testimonio delante de Dios y de los hombres, como dice la Biblia. Alcanzando ese buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Para hablar lo correcto. Para hablar lo que Dios dice sí, nosotros también digamos sí. Y lo que Dios diga no, que nosotros también digamos no. No que Dios vaya a decir sí y nosotros vamos a decir no. Y cuando Dios diga no, nosotros vamos a decir sí. Eso fue lo que hizo la serpiente ungida por el diablo allá en el huerto del Edén. Dios le dijo a Eva y a Adán, si comen de ese árbol, si desobedecen, se van a morir. Vino la serpiente ungida por el diablo y le dijo, no te vas a morir. Dios dijo sí y el diablo dijo no. Entonces nosotros no estamos llamados a eso. No, nosotros estamos llamados a no andar con astucia como la serpiente, no. A ser justo, a ser verdadero, a ser, personas en los cuales Dios pueda tener confianza y darnos una comisión, darnos encargarnos una responsabilidad
para representarlo a Él. No solo en la iglesia, no vamos a ser cristianos solamente en la iglesia, no, en todas partes. Entonces, Dios es el principal y nosotros somos sus agentes en la tierra, como dice aquí. Dios es el que envía y nosotros somos los enviados. Usted y yo. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿A quién estás representando tú? ¿A quién estoy representando yo? Con nuestra actitud, con nuestra vida diaria, ¿a quién representamos? Yo estoy representando a Cristo con mi vida diaria en la calle, en el trabajo, en todas partes donde ando. Si lo estoy haciendo, entonces Dios se agrada de eso. Y Dios me llama embajador. Y si usted lo está haciendo, Dios lo llama embajador. Porque usted está representando a Dios, está representando a Cristo aquí en el mundo. Pero si usted no se está comportando igual que el Señor, ahí tenemos el ejemplo en los 4 evangelios. ¿Qué hizo el Señor y qué no hizo? Cómo se rindió en las manos del Señor y Dios lo usó. Entonces, ¿a quién ¿a quién representas tú? Entonces, si está representando otra cosa que no es Dios, entonces usted no sabe quién es. Usted no sabe, usted dice que es cristiano, pero no sabe. Porque dice que es cristiano, pero representa otra cosa. Entonces, esa es amnesia espiritual. Y la amnesia espiritual es alguien que no sabe quién es. Alguien que no sabe si es evangélico, si es cristiano, si es mundano, impío, no sabe qué es. Un día es cristiano y el otro día es evangélico. Y el otro día es esto y aquello. Y cada día es algo diferente. Y en cuanto a lo que es evangélico, bueno, es un creyente que va en camino a ser un cristiano. Porque cristiano es el que tiene el espíritu de Cristo. Cristiano es el que tiene el espíritu de Cristo en su corazón. Ese es el cristiano. Que representa a Dios aquí en la tierra. Y que la gente dice, yo lo conocí. Lo conocí cuando no era cristiano. Y de verdad, Dios lo transformó. Dios como dice la palabra, Dios lo perfeccionó. Dios lo constituyó. Entonces, ¿para qué lo constituyó Dios? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo con muchos miembros. No es una sola persona, no, son millones de personas. En todo el planeta hay hijos de Dios, pero ¿dónde están? Algunos todavía están por allá tirados en el fango, en los vicios, en lo desagradable, lo que a Dios no le agrada. Están allá todavía. Por eso es que tenemos que ir allá a sacarlo. Pero ¿cómo lo vamos a sacar? ¿A la fuerza? No, con la palabra. La palabra es la que lo va a sacar. ¿No dijo el apóstol Pablo? Pablo sembró, Apolos regó, Dios es el que da el crecimiento. El trabajo nuestro no es señalar, no es juzgar, no es decirle a la persona, perdón, no es decirle, mira, tú estás capacitado para esto. No, nuestro trabajo es decirle la verdad. Dios dice esto. Dios dice que lo que estás haciendo no se debe hacer. Si Dios dice que no. Y si Dios dice que sí, estás haciendo lo correcto. Estás haciendo lo que Dios dice que debes hacer. Pero si estás haciendo lo incorrecto, hay que decirle, estás haciendo lo incorrecto. Porque esa persona puede pensar que está haciendo las cosas correctamente, como los religiosos. En el mundo hay muchos religiosos, pero Dios no quiere que religioso. Dios no quiere que usted esté cubriendo su pecado, usted mismo, no. Dios quiere que confiese su pecado. El que encubre su pecado no prosperará.
dice la palabra del Señor. Pero el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, en cuanto a la prosperidad de Dios, es eso, las cosas espirituales de Dios vienen a acontecer en su vida. Esa es una verdadera bendición. La palabra cumpliéndose en su vida es una bendición. Entonces, usted llega a ser representante de Dios en la tierra. Y hay otra pregunta aquí. ¿Qué papel representativo desempeña en tu hogar, en tu trabajo, en la sociedad? Usted tiene que responderse eso. ¿Qué trabajo está haciendo usted? ¿Cómo lo ve la gente? Dice la Biblia, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Usted es un representante de Dios en su hogar, en el trabajo, en la sociedad, donde quiera que vaya. Entonces, no haga nada por contienda, no haga nada por vanagloria, para exaltarse usted mismo. Porque la Biblia dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo exalta. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya poniéndose usted de menos y a los demás en más alto lugar, exaltando a los demás y usted humillándose. Usted no, yo no soy nada, yo soy un siervo inútil, como dijo el Señor que debemos decir cuando hagamos algo para el Señor, que digamos siervo inútil soy, porque hice lo que el Señor me mandó a hacer. No decir, no, bueno, ese está sano porque yo oré por él. Ese está en la iglesia porque yo lo traje. No debemos hacer eso. Más bien debemos ponerlo a él en más y nosotros en menos. Dios nos dio el privilegio de llevarlo, de señalarle el camino. Y el que se encargó fue Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es lo que pasaba ya en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, el Señor le dijo a Noé, he tomado la decisión de raer de la faz de la tierra a todo hombre y a toda bestia, y a todo animal. Porque ciertamente él es carne, dijo. Entonces, ¿qué es eso? Que todo lo examinaba carnalmente. Estaban mirando cada uno por lo suyo propio. Entonces la Biblia nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, buscando el bienestar de los otros. Usted se queda de último. Primero los demás. Primero el Señor. Primero hacerle el servicio a Dios. Si usted ayuda a alguien, hágalo en el nombre del Señor. Para que aquella persona diga, es en el nombre de Jesucristo que tengo que hacerlo. Es en el nombre de Jesucristo. Porque la palabra nos enseña, todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios Padre por medio de Él. Entonces, no es que el Padre es uno y Jesucristo es otro, el Hijo, no. Él le dijo a Felipe, tanto tiempo que hace que ando con ustedes y no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque somos uno. Entonces, eso derriba cualquier argumento. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, el deseo, ese compromiso, esa responsabilidad. Porque el Señor dijo, él también tenía libre albedrío y él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. O sea, no se haga mi voluntad, Señor. Eso es lo que quiso decir el Señor. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Señor, de Dios? Que tenía que morir un justo por los injustos.
tenía que morir, tenía que ir a la cruz, tenía que ser castigado, tenía que ser apaleado, tenía que ser golpeado, escupido, todo lo que le hicieron. Porque eso nos lo merecíamos nosotros, pero Él lo llevó sin merecerlo, por causa de nosotros, porque nos ama. Entonces, como Él nos ama, nos ha dado esa responsabilidad de ser representantes de Dios en la tierra. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, nosotros debemos despojarnos de nuestra vanagloria, de nuestro orgullo, de nuestro yo, pues somos egoístas, somos egocéntricos y todo soy yo. Y todo es para mí, mi beneficio. No me importa cuántos perjudico. Eso es lo que pasaba en el tiempo de Noé. La gente no le importaba quién perjudicaba con tal de beneficiarse. Hoy, ¿qué está pasando? Lo mismo. La gente no le importa si perjudica a una persona, o a 5, o a 10, o a 100, o a 1000, con tal de beneficiarse él mismo. Entonces, no debemos hacer eso. Eso no le agrada al Señor. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, nosotros decidimos ser obedientes a Dios. Para poder ser representantes de Dios, debemos ser obedientes en todo. Y estar dispuestos a todo. Para servirle al Señor a plenitud, tenemos que estar dispuestos a perder las amistades. Porque las amistades nos van a señalar. Ya viene el evangélico a hablar del Señor, a hablar de Dios. No nos debe importar eso. Debemos seguir hablando del Señor. Vamos a perder los amigos. Vamos a perder la familia. La familia no va a estar contentos, nos van a señalar porque hay una fiesta y nosotros no vamos a ir, porque no es nuestro ambiente. Nuestro regocijo es en el Señor, en la congregación de los santos, en el culto que le estamos rindiendo al Señor, en el servicio dominical, en toda la semana, en la oración, en la comunión con Dios. Esa es nuestra fiesta. Tenemos que estar dispuestos a perder el trabajo, en el trabajo también, porque el jefe nos va a decir, bueno, mira, tú, si viene fulano, usted va a decir que yo no estoy, yo me voy a esconder, y usted va a decir que yo no estoy. ¿Va a mentir? No. Tienen que decirle, yo no voy a mentir. Bueno, si no hace lo que yo te diga, te voto. Va a perder el trabajo, pero por una causa justa, por el Señor. Y puede perder hasta la vida. Por eso que dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue el Señor Jesús. ¿Qué de nosotros? Nosotros también debemos pasar por donde Él pasó. Entonces, ¿qué comisión le dio el Señor a usted? Póngase a reflexionar, a pensar. Si Dios no le ha dado ninguna comisión, entonces es hora de que usted se ponga a orar y se ponga en las manos del Señor. Porque el camino del Señor no es un camino de flores. Eso le estaba diciendo yo a una amiga en estos días. Estoy hablando con ella. Yo le dije, yo no te voy a decir a ti que el camino de Dios es un camino de flores. No, el camino de Dios es algo fuerte. El enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo es que cuando sepa que te le está saliendo de las manos, va a ir contra ti. Vemos el ejemplo bíblico, lo que le pasó al apóstol Pablo. Aquellos que lo apoyaban, que lo mandaban, le daban instrucciones y le daban respaldo para que fuera a agarrar preso a los cristianos y los hiciera blasfemar y los matara. Esos mismos, después que el Señor transformó al apóstol Pablo, que lo constituyó un representante de Dios en la tierra, entonces esos mismos que estaban con él, lo andaban buscando para matarlo. Hoy en día es lo mismo. Los mismos que andaban con usted parrandeando, esos mismos van a hablar mal suyo.
esos mismos van a hablar mal suyo. Los que se sentían bien porque usted hacía cosas malas y era mentiroso y engañaba. Aquellos que se beneficiaron muchas veces por eso. Oye, entonces ahora lo van a señalar a usted. Y le van a decir, no, no sirve. Pero a nosotros no nos debe importar eso. A nosotros nos debe importar es el testimonio que Dios dé. Entonces, tenemos una escritura aquí de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, vamos a leer desde el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ese don, esos dones de los que habla aquí, el don que ha recibido, todos tenemos un don que Dios nos ha dado, todos. La Biblia dice que Dios le dio dones a los hombres y aún a los rebeldes, para que en medio de ellos esté Dios. Entonces, ministrelo a los otros. O sea, haga como dice la Biblia, para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Suyo? No. Porque hay quienes agarran el don de Dios, Dios le da un don y esas personas se aprovechan de ese don para venderlo, para beneficiarse económicamente. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que usted ponga eso al servicio de Él. Entonces, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque es por misericordia de Dios, es por gracia, es un favor, ¿sabe? Que Dios les está haciendo, o que Dios nos está haciendo, sin nosotros merecerlo, sin merecer que Dios nos haga un favor. Nosotros nos merecíamos la muerte por pecadores, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es Dios primeramente, Dios, y luego nosotros, porque nosotros estamos llamados a ser representantes de Él en la tierra. Tenemos que comportarnos y desenvolvernos en medio del mundo, en medio del pecado, en medio de esas cosas, manifestar a Dios en nuestras vidas, no arrimarnos a ser igual que ellos, no, más bien apartar las cosas del mundo. Nosotros no podemos evitar estar en el mundo, pero sí podemos evitar mezclarnos con las cosas de ellos, hacer lo que ellos hacen, no, jamás. Entonces, porque si hacemos lo que ellos hacen, entonces no somos representantes de Dios. Somos representantes de otra cosa que no es Dios. Entonces, estamos llamados por Dios a representarlo a Él. Y si usted ha tomado decisión en el día de hoy a dejar de su vida conformista, a dejar su vida de representando a otra cosa que no es Dios, y ahora quiere representar a Dios, ahora quiere que Dios lo perfeccione, que Dios lo procese para que llegue a ser un representante de Dios, entonces vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora por todas las palabras que nos has dicho, Señor. Padre Santo, mira, hay hombres y mujeres, Señor, que han escuchado tu palabra y que han decidido, Señor, en el día de hoy ya no representar más al mundo, Señor. Ahora quieren representarte a ti, Señor. Cada uno con sus manos levantadas, Señor, rendido a tus pies, Señor, en humildad, en consagración, en obediencia a tu palabra, Señor. Toma, Señor, su confesión. No importa, Señor, cuántos años tienen en la religión o en el camino de Dios, como quieran llamarlo, Señor. Ahora, Señor, es un cambio, Señor, es una transformación que tú vas a hacer, Señor, que tú estás
ordenando a cada uno, Señor, que debemos rendirnos, Señor. Aquellos que se rinden, Señor, toma su confesión, Padre Santo, y procésalos también, Señor. Constitúyelos, Señor, como dice tu palabra, para que sean útiles, Señor, en toda buena obra. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos para que tú nos sigas usando y para que sigas haciendo la obra, esa obra de redención, esa obra en cada uno de nosotros para representarte a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor para que usted aprenda y para que usted vea a Dios instruyéndole en todas las cosas correctas. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.